No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. Andar ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. Andar ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está, vivo está. Nuestro amor brillará siempre en mi corazón. Vivo está, nuestro amor brillará siempre en mi corazón. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Muy buenas noches, es una alegría para nosotros poder estar juntos otra vez por medio de este medio, así que yo los voy a invitar a tomarse un tiempito para orar y para poner en manos de Dios este tiempo que vamos a compartir. Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias por amarnos, gracias porque estás en cada uno de nuestros corazones, gracias Señor porque tenemos una gran familia en Cristo, gracias Señor porque en vos podemos encontrar respaldo, consuelo, fortaleza cuando nosotros así lo necesitamos. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que vos nos das a diario. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, pedirte que bendigas de una manera muy pero muy especial a cada familia de la congregación. Señor, anhelamos estar juntos, por eso te pedimos que vos estés tomando control de la situación por la que estamos pasando, para que pronto podamos volver a encontrarnos y darnos un abrazo, para que pronto podamos compartir el mismo espacio alabándote, Señor, que es algo que nos hace bien, que nos edifica. Señor, ponemos ese anhelo en tus manos y te pedimos que vos nos estés ayudando y fortaleciendo, Señor, en este tiempo en el que tenemos que estar en nuestros hogares. Señor, ponemos este tiempo de adoración y de aprendizaje de tu palabra en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
yo les voy a invitar a compartir un pasaje de la Escritura que está en Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Nosotros somos creación de Dios y uno de los propósitos por los cuales nosotros existimos, por el cual nosotros fuimos creados, es para adorar, para exaltar, para proclamar el nombre de Dios. Así que yo te invito que ahí donde vos estás, en familia, te tomes este tiempo de adoración al Señor. Hoy te alabamos, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor, eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea a ti, eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios del amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra tú eres Señor,
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, te exaltamos. Tú eres digno, Señor, tú eres digno de gloria. Aleluya, Durante este tiempo que nosotros tuvimos que estar en casa, seguramente el Señor ha hablado con cada uno de nosotros de una manera especial. Así que nosotros como consigna propusimos a varias familias de la congregación que puedan compartir qué es lo que aprendieron de parte del Señor en este tiempo. Así que en este momento lo va a hacer con ustedes la familia Kuhn. Buenas noches, queridos hermanos. La verdad que es un gusto poder saludarlos por este medio. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y porque a pesar de las circunstancias tenemos la tecnología para poder comunicarnos, ¿no? Queremos decirles que los extrañamos un montón, que anhelamos de corazón poder volver a congregarnos y pasar tiempo juntos como hermanos, ¿no? Queremos comentarles un poco lo que ha sido este tiempo en nuestro hogar. En primer lugar, tenemos la llegada de Abigail a nuestra familia. La verdad que es una bendición. Ha sido algo diferente para todos nosotros, ¿no? Después de tanto tiempo, pero sé que
son los planes del Señor, son perfectos, ¿no? También queremos decirles que es un tiempo donde tuvimos que aprender muchas cosas, dentro de ellas ser tolerantes, tener dominio propio, y cuántas cosas, ¿no?, que uno tiene que ir moldeando con el hecho de tener que estar conviviendo todos juntos más tiempo, ¿no?, en familia. Así que queremos decirles, queridos hermanos, que los extrañamos y anhelamos de corazón poder volver a verlos. Y les recuerdo que desde casa seguimos siendo iglesia. Buenas noches, hermanos. Antes de la cuarentena y aún durante la cuarentena, varios hermanos me han compartido una inquietud. Me han preguntado, ¿cómo sé, Carlos, cómo sé que tengo una verdadera conversión o cuáles son las señales de un verdadero arrepentimiento? Y qué mejor que en este tiempo, donde estamos en el tiempo de Pentecostés, entender, por ejemplo, hacer un examen del arrepentimiento. Y vamos a partir de un versículo que está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Que la Escritura a nosotros nos exhorta y nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos. ¿O no conocemos lo que está en nosotros a menos que estemos reprobados? Entonces la Escritura acá nos invita a nosotros a que hagamos un examen. Y esta inquietud que ha surgido en distintos hermanos, que no es uno solo, sino que son varios hermanos que me han compartido esto, me lleva a mí a poder tratar de responder no solo a esta pregunta, sino a buscar de parte de Dios y en las Escrituras, por supuesto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre el verdadero arrepentimiento, porque sabemos que el arrepentimiento hoy día le podemos llamar así. Hay un predicador que le llama el eslabón perdido de la predicación del Evangelio. Pero la Escritura nos dice a nosotros inclusive que en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la inquietud de muchos hermanos, y también que puede ser la inquietud en particular tuya, y que en esta noche estamos tratando este tema, es el examen que nosotros tenemos que hacer de nuestra fe, el examen que tenemos que hacer de nuestro entendimiento, de nuestro arrepentimiento, perdón. En Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49, nosotros encontramos que la Biblia nos enseña a nosotros lo que dijo Jesús en cuanto a la Gran Comisión. Nosotros entendemos la Gran Comisión y la conocemos más que nada del Evangelio de Mateo, donde Mateo nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos enseña lo siguiente, y dice así: así está escrito, versículo 46, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, dice la Escritura aquí. Y nosotros sabemos muy bien que el mismo Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelvo a este pasaje de Lucas, capítulo 24, versículo 46 al 49. Dice la Escritura: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. Eso nos habla a nosotros del Evangelio, de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, cómo Él padeció por cada uno de nosotros, sufrió tal contradicción de pecadores, a tal punto
que Él se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él murió y también resucitó. Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Él murió por nuestros pecados, porque no tenemos que olvidarnos que el problema central del ser humano es el pecado. Una y otra vez lo venimos explicando, enseñando, porque nosotros nos hacemos dos preguntas que quiero refrescar. ¿De qué nos salvó el Señor? Porque muchos creen que Jesús nos salvó de la muerte, que es algo que tiene sentido, que Jesús nos salvó del infierno, por supuesto que tiene sentido, pero en realidad Jesús nos vino a salvar de nuestros pecados. En Mateo capítulo 1, versículo 21, la Escritura nos dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, porque el pecado es lo que produce la muerte, porque el pecado es lo que lleva al ser humano al infierno si el ser humano no está reconciliado con el Señor. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros sabemos que estamos en tiempo de Pentecostés. ¿Y qué mejor momento como este podría ser para nosotros para entender lo siguiente? Que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios que recibieron la gran comisión de Jesucristo, y que nosotros somos los que tenemos que ser testigos, los hijos de Dios. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio, testigos de Cristo. Y la Escritura nos dice justamente lo siguiente: pero yo os digo, y os conviene que yo me vaya. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio? También una y otra vez nosotros lo hemos explicado a esto. Dios ha sembrado dos cosas fundamentales en nuestra vida. Una de ellas son sus leyes en nuestro corazón, los 10 mandamientos. O sea, nosotros sabemos que los judíos o Israel recibieron de parte de Dios los 10 mandamientos. Y son las leyes de Dios, y la ley es santa. Pero cualquiera puede decir, pero nosotros no somos judíos, puede decir alguno que no tenga esa bendición o esa ascendencia. Pero la Escritura nos dice en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que cada ser humano es ley para sí mismo, porque Dios ha sembrado su ley en nuestros corazones. Entonces, en nuestra conciencia nosotros podemos saber el bien y el mal, nos dice la Escritura. Entonces, ahí está, en la Escritura está plasmada esa gran verdad de que Dios ha sembrado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, sus leyes. ¿Y qué función cumple la ley? En Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice que nosotros conocemos el pecado por la ley. Y en el 7:13 nos dice que el pecado verdaderamente se hace tan evidente, porque el conocimiento de la ley nos muestra a nosotros si el pecado emerge tal cual es. Entonces la ley a nosotros nos muestra que somos pecadores y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque no podemos cumplir la ley por nosotros mismos. Y la ley en realidad nos muestra nuestra condición. Además, la Escritura nos dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo, en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entonces, esa es la función que cumple la ley. Y el Espíritu Santo usa la ley para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Usa la palabra, usa la ley, la palabra de verdad. Y también Dios ha sembrado en nosotros
lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que ha puesto eternidad en nuestro corazón, o ha puesto el sentido de la eternidad, el sentido de los tiempos, que nosotros sabemos que las cosas no se terminan acá y que se cumple entonces en nosotros esa gran verdad y la podemos entender, que es preciso que las personas mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la escritura aquí en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49, cómo subraya no solamente el Evangelio de Jesucristo, que es necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, sino que también dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de esto. Entonces, nosotros podemos entender qué importante es el arrepentimiento, que es volver en sí, es un cambio de parecer, como la palabra en griego nos enseña metanía o metanoia, como hay algunos que le dicen metanía, otros metanoia. Lo importante es que nosotros podamos entender que es un cambio de mente. También se asocia al concepto de conversión. O sea, se asocia a la conversión nuestra. Por eso Pedro dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios, quebranta, rompe mi relación con Él. Y la paga del pecado, dice la Escritura, que es muerte. O sea que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Escritura nos dice que Dios, habiendo pasado por alto, en Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios, que nosotros debemos arrepentirnos. Pero ¿quién produce ese arrepentimiento? El que regenera nuestras vidas, aquel que nos da el nuevo nacimiento, aquel que produce en nosotros esta convicción. La verdadera conversión de una persona es cuando el Espíritu Santo genera nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Entonces nosotros no podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Quizás podemos sentir remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento. Pero sí el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y entendemos, como dice Dios aquí en su palabra, que el arrepentimiento inclusive es un mandamiento, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Qué importante lo que la Escritura nos dice aquí. Entonces, yo quiero que podamos compartir lo siguiente, el examen de nuestro arrepentimiento. Porque si Dios manda a todas las personas que se arrepientan, entonces también tengo que considerar esta inquietud que hay en diferentes hermanos que han planteado esto. ¿Cómo sé que verdaderamente me he arrepentido? O si tengo un verdadero arrepentimiento de parte de Dios. Quiero que ustedes me acompañen a 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 12. Del 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, dice la Escritura. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Una cosa es la tristeza del remordimiento y la tristeza del mundo. Acá contrapone Pablo la tristeza que es según Dios, aquella que nosotros podemos considerar como la dice en el Salmo 38:2, todas tus flechas se han clavado en mí y sobre mí descendió tu mano. O sea, aquí está hablando de una tristeza que viene y que Dios la produce. Y que esta tristeza produce arrepentimiento para salvación. Porque nosotros para ser salvos debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Y qué importante es tener en cuenta si tenemos un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión en nuestra vida. Convertirse es hacer un giro y tomar otro camino. Y arrepentirse justamente es volver en sí y sostener una relación distinta. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros nos convertimos, no solamente ha cambiado nuestra relación con Dios, que pasamos de ser enemigos, que pasamos de ser personas no salvas, somos trasladados desde las tinieblas a su luz admirable, y también la Escritura nos dice que somos hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, nos cambia nuestra relación con Dios, pero también debemos considerar que cambia nuestra relación con nuestro problema fundamental, cambia nuestra relación con el pecado. El pecado que arruina nuestras vidas, porque las consecuencias del pecado son desastrosas. El pecado ofende a Dios, denigra nuestro ser, arruina nuestra vida, degrada nuestra existencia, abre puertas a la muerte, al juicio, al infierno. Y también no podemos librarnos nosotros mismos de las consecuencias del pecado, porque no podemos librarnos nosotros mismos de nuestros pecados. No podemos borrarlo nosotros, ni siquiera de nuestra conciencia. Pero Jesús vino a pagar el precio de nuestra redención. En la cruz del Calvario, Él nos ha reconciliado con el Padre. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y de esta forma nosotros hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Porque Dios produce esa tristeza en nosotros. Dice la Escritura que David sentía, o el escritor del libro de Salmos, sentía lo siguiente, que Dios clavaba todas sus flechas, sus saetas, ¿para qué? Para provocar esta tristeza. Y dice, es una paradoja, ¿no? Porque Pablo hace un juego de palabras para decir lo siguiente, el arrepentimiento es de lo único, si vos te arrepentiste de tus pecados, es de lo único que nunca tenés que arrepentirte, de haberte arrepentido, porque tiene un gran valor para Dios, por supuesto, porque para arrepentirnos nosotros debemos reconocer los estándares de Dios y también debemos reconocer que no es a nuestra forma y también reconocemos que Jesucristo es aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos hacer un examen de este arrepentimiento? Entonces hemos leído 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y acá viene el examen del arrepentimiento. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Hermanos, acá nosotros tenemos 7 puntos que tenemos que tener en cuenta que Pablo nos enseña aquí para que hagamos un examen de nuestro arrepentimiento. ¿Sí? ¿Quieren que lo repasemos juntos?
¿Qué solicitud produjo? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Eso que ha provocado Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con qué solicitud? ¿Qué solicitud ha provocado? ¿Qué solicitud produjo en nosotros? Solicitud. ¿Qué podemos considerar de lo que Pablo está diciendo aquí? Es un cuidadoso, un profundo rechazo a toda tentación de pecar. El verdadero arrepentimiento huye del pecado. El verdadero arrepentimiento le da la espalda al pecado. No solo cambió nuestra relación con Dios de ser hechos hijos de Dios, sino que cambió nuestra relación con el pecado. Y también dice, ¿qué defensa? La palabra griega aquí es apología. Aun cuando seamos cuidadosos, o sea, que haya solicitud en nuestra vida, o sea, un rechazo a toda tentación de pecar, por el poder de la tentación, hasta podemos llegar a caer, y eso debemos considerarlo. Entonces, ¿qué defensa? Aquí es donde el arrepentido no va a permitir que el pecado se instale como un grano infeccioso o como un matón del barrio que se instala en la cuadra. No, va a haber una defensa. Se arrodilla, derrama lágrimas, implora misericordia. Aquí la apología que está hablando la Escritura nos habla a nosotros que aquí es donde es quitada la culpa porque el arrepentido derramó su vida delante de Dios y su conciencia se limpia y puede presentar una apología aún frente al mismo Satanás porque su pecado ya es quitado, queda atrás. Pero la Escritura también nos dice qué indignación. El espíritu del arrepentido hierve como cuando se encuentra a alguien con alguien que aborrece y que lo aborrece con todo su ser. Así esa indignación se produce en el ser humano arrepentido cuando hay un verdadero arrepentimiento y esto provoca entonces una indignación frente a lo que es pecaminoso, esa angustia por el pecado, disgusto con uno mismo. Asaf, en el Salmo 73, 22, él se consideraba que mientras él se alejaba de Dios y mientras él estaba en esta condición, era como una bestia. En Job 42, versículo 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. La Escritura nos dice aquí también, ¿qué temor? Vamos entonces teniendo en cuenta que solicitud, defensa, indignación, y ahora entendemos lo que nos dice la Escritura. ¿Qué temor produjo esta acción de Dios en nuestra vida? Esto delata o muestra un corazón tembloroso. Ha sentido la amargura del pecado. La serpiente mordió y el arrepentido sabe de qué se trata. Entonces no se acerca más al pecado. Nosotros tenemos un dicho aquí en Entre Ríos, que el que se quema con leche ve la vaca y dispara. A esto se está refiriendo. ¡Qué temor! Nos alejamos de aquello de todo terreno que nosotros sabemos que hay debilidad en nosotros. No queremos volver a caer, porque nos da terror no glorificar a Dios. Nos da terror perder su favor, que es el mayor gozo y lo mejor de la vida en Cristo. Temor de que las aguas del arrepentimiento se congelen
y vuelva a endurecerse nuestra conciencia. La Escritura nos dice qué importante es que nosotros no debemos encubrir nuestra falta, sino que debemos confesarla y apartarnos para alcanzar misericordia. En Proverbios 28:14. ¡Qué ardiente afecto! Esto se refiere a un fuerte deseo. Entonces, cuando nosotros entendemos de qué se trata, ¿qué desea el arrepentido? Desea más poder contra el pecado. Desea ser liberado totalmente de él. Desea estar con Cristo y que Cristo es su centro. Teníamos hace unos años una propaganda, los que son de un poquito de mi época la habrán visto. Había una gaseosa que se llamaba Tin y la propaganda se trataba de lo siguiente. En el lejano oeste entraba un cowboy a un bar en una zona desértica que se ve que hacía mucho calor, empujaba la puerta esa va y ven, entraba en el bar y pedía papas fritas bien saladas. Él comía esas papas fritas saladas. Entonces, luego de esas papas fritas saladas, la propaganda decía: alimente esa sed hasta hacerla insoportable y luego mátela con tin. O sea, nosotros, cuando hablamos de fuerte deseo, es que el arrepentido alimenta ese arrepentimiento hasta hacerlo tan, pero tan fuerte que cada vez quiere más poder contra el pecado. Cada vez necesita ese poder porque ve en el pecado un terrible enemigo, pero también desata toda su furia contra él. Celo es el sexto punto. ¿Qué celo produce? Esto habla de cómo se ocupa el arrepentido de la salvación. Toma el reino por la fuerza, como dice Mateo 11:12. El celo impulsa a buscar la gloria. Y cuando se encuentra con dificultades se vuelve más audaz aquel que está arrepentido verdaderamente. Frente a la prueba y a las dificultades persiste. Entonces, también pasa lo siguiente, que las otras personas inclusive empiezan a considerar: ¿te volviste loco? ¿Te lavaron la cabeza? ¿Por qué? Porque hay celo en tu vida, si verdaderamente hay un genuino arrepentimiento. Así como el temor es un freno para el pecado, el celo es la espuela para la responsabilidad. ¿Qué función cumple la espuela? Con el movimiento de la espuela y cuando hinca en el corcel sale con más fuerza. Entonces, así como el temor es el freno para el pecado, también podemos decir que el celo es el acelerador para la responsabilidad. ¡Qué vindicación! El arrepentido persigue sus pecados con santa malicia. ¿Para qué? Para mortificarlo, como Sansón. Necesitó la vindicación. Él había pecado. Perdió tantas cosas Sansón, hasta sus propios ojos, por haber pecado, por haber desobedecido a Dios. Pero pidió vindicarse y él pudo destruir a sus enemigos. Así, de esta forma, no se rindió y pudo vindicarse. Los israelitas, las mujeres israelitas que dejaron, esto nos habla a nosotros la vindicación, esto nos habla a nosotros, por ejemplo, las mujeres israelitas
que entregaron sus espejos para la construcción de todo lo que estaban haciendo en el tabernáculo. Entregaron sus espejos de bronce. Dejaban ya de ostentar y de mirar con orgullo su belleza, y para que esto no sea un pecado para ellas, los entregaron para la casa de Dios. Por ejemplo, también la Escritura nos dice en Hechos capítulo 19, versículo 19, que aquellas personas que practicaban la magia y que tenían libros con respecto a que enseñaban a todas estas cosas, dice la Escritura que estas personas trajeron todos esos libros y los quemaron. También la Escritura nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que el que roba ya no robe más, sino que trabaje. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Esa es la vindicación que está hablando de un verdadero arrepentimiento. Entonces, si nosotros queremos tener en cuenta, ¿qué me muestra a mí un arrepentimiento genuino? ¿Qué tiene que haber entonces? Lo siguiente, que este arrepentimiento y esta conversión debe producir una solicitud en nosotros, una defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. ¿Verdaderamente nos hemos arrepentido? Estamos a tiempo. La Escritura nos invita a nosotros a examinarnos a nosotros mismos. Y qué importante es poder hacerlo. Y si aún no te has arrepentido de una forma genuina, si aún no le has entregado tus pecados al Señor Jesucristo, si aún no te has arrepentido de tus pecados, si aún no le has pedido perdón, yo te invito a invocar su nombre, pidiéndole salvación, para que en el día del juicio, como dice la Escritura y lo hemos leído, y está en clara, Dios está dispuesto a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora te manda que te arrepientas. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 32. Por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándote fe con haberle levantado de los muertos. Jesús murió y resucitó. Y al resucitar te da fe, porque Él se levantó de los muertos, para que hoy puedas invocar su nombre para salvación. No te pierdas esta salvación tan grande, porque si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Te invito entonces a que puedas hacer un examen de tu arrepentimiento. Y si aún no te has arrepentido genuinamente, hoy podés derramar tu vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Rey de tu vida, como Salvador. Y arrepentido podés pedirle perdón por tus pecados y reconciliarte con el Padre. Él es aquel que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Apresúrate, hacelo, porque vaya a juzgar a todos a través de quien levantó de los muertos, a través de su Hijo Jesucristo. Es tiempo entonces de reconocer que el Espíritu Santo hoy está obrando en tu vida para que tengas la oportunidad de reconciliarte con el Padre. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas,
y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Aún en casa, seguimos siendo iglesia. Por eso, te contamos las actividades de la semana. Hola hermanos de la Congregación de la Bianca. Quiero contarles algo de parte del Ministerio de Evangelismo. Estamos proyectando una forma alternativa de compartir el Evangelio. Sabemos que en esta situación de distanciamiento social sigue estando presente la necesidad de Cristo en la sociedad. Por eso consideramos que es urgente la predicación del Evangelio en todo momento. Vamos a realizar unos videos con unas rondas de evangelismo. Las rondas de evangelismo constan de 3 pasos. En el primer paso vamos a filmar a 2 hermanos y uno va a entrevistar al otro, el cual va a contar su testimonio. En el segundo paso se va a realizar una predicación del Evangelio y en el tercer paso se va a finalizar con alguna canción o algún otro talento. Cualquier hermano de la Congregación de la Bianca que quiera participar de estas rondas de evangelismo se puede comunicar con Carlos o conmigo a través de WhatsApp. También vamos a solicitar a todos los hermanos que estén compartiendo los videos que vamos a realizar. Así que bueno, los aliento a que puedan participar de este proyecto para que la Iglesia de la Bianca pueda ser sal y luz en medio de la sociedad, para que podamos cumplir con la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo gigante y que Dios los bendiga. Hola, soy Benjamín y quiero decirles que los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te puedes perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Nos vemos. Una gran noticia, jóvenes. Todos los sábados a las 22 horas nos estamos reuniendo por Zoom. Si querés sumate, escribile o comunicate con alguno de los líderes
para obtener las claves y accesos. Te esperamos. Estos domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. Chao. Nuestra página web de la sección se encuentra material para grupos pequeños. Teresa, y parte de ninguno de ellos, comunícate con nosotros por vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa, por eso no te pierdas ninguna de estas actividades.